principio, lo que hablamos de estas terapias no invasivas, que también requieren el oxígeno vital, no es que reemplazan al respirador, a la terapia del respirador, sino que lo que estamos haciendo es seleccionar en forma importante, casi un 70% de pacientes que en la primera ola eran presentados para terapia intensiva. Con estas terapias, ese 70% no ingresa a terapia intensiva. O sea, se reduce la cantidad de gente que termina en terapia intensiva y en el respirador. Exacto, exacto. Eso es teniendo en cuenta que un paciente que va al respirador posiblemente esté varias semanas recibiendo oxígeno a través del respirador, obviamente. Doctor, y pregunta, ¿esta selección que se está haciendo ahora es una selección que se ve forzada a partir de que ya no hay camas, quedan muy pocas camas, o en cualquier momento del tratamiento del COVID se habría aplicado esta práctica y no un respirador tradicional? Mira, nosotros empezamos con estas prácticas en marzo del año pasado, terminamos de desarrollar este casco, no estaba en el país. En el hospital hicimos toda la adaptación de este equipamiento y en junio del año pasado ya lo empezamos a implementar como parte del programa del Ministerio de Salud, encabezado por el doctor Quirós y con todo el impulso del doctor Perivigliano, que nos dio el aval para empezar a trabajar con esto. Es decir, nosotros estamos trabajando con esto como la primera línea de tratamiento para estos pacientes con COVID grave. Ahí lo que nos permitió en el hospital el año pasado fue disminuir para septiembre, cuando todavía seguíamos con el pico, empezar a disminuir las camas que se iban incorporando de terapia intensiva. Tener una cama de terapia intensiva, les recuerdo que claro, pero eso son un bien escaso, son el bien más escaso junto con el oxígeno. Es una prueba que hoy es más que necesaria, o sea, agradecemos ese camino para hoy poder liberar alguna de esas camas. Exacto, exacto. Ese es un poco el tema que hablamos siempre cuando hablamos de estas terapias no invasivas. No es que reemplacen al respirador, no, pero sí selecciona qué tipo de paciente va a ir. Nada más que todavía se está esperando que algunas sociedades abran esa indicación inicial de que todo el mundo que tiene insuficiencia respiratoria tiene que estar ventilado. Doctor, primero, si con un paciente con esta tecnología se complica, ¿es un paciente que pasa a la cama de terapia intensiva tradicional? Exacto. Y recordemos a la gente que esto es mucho más barato que un respirador, ¿sí? Sensiblemente más barato. Y la otra cosa que es importante, que lo empezamos a trabajar también con las autorizaciones pertinentes del director del hospital y del Ministerio de Salud y Cava, empezamos a trabajar mucho con los distintos hospitales y ministerios de distintas provincias. El año pasado hicimos reuniones prácticamente con todas las provincias prácticamente, y en algunos lugares estuvimos trabajando en forma presencial formando gente. Siempre, llegado el momento cuando uno dice siempre es poco. Claro. Y doctor, la gente que usa el casco, ¿se lo banca o es muy como hay que estar ahí? Ensordecedor. Es ensordecedor por el ruido, claro. Y hay que darle algún tipo de sedante porque se ponen inquietos. Mira, hay dos tipos de casco, de forma de suministrar casco. Uno es una forma que consume mucho oxígeno, es que directamente con el oxígeno de la pared se necesitan más o menos unos 50 litros de oxígeno para hacer funcionar el casco. Consume mucho. Y el otro, y eso es como si estuvieras sentado al lado de la turbina de un avión. Hace mucho ruido, por eso los pacientes, como creo que se ve ahí en el video, se ponen los tapones en los oídos. Y la otra forma de inflar el helmet es con un respirador especial. Son respiradores de turbina, de una rama, y esos respiradores son muchísimo más silenciosos y uno puede tener una comunicación sin estar gritando al lado del paciente. Claro, pero debe ser difícil. Es un desafío a la paciencia. Eso es lo que llegaba desde Europa, que hablaban de ese ruido ensordecedor que los enloquecía. Exacto. Nosotros pudimos desarrollar también en conjunto con los italianos, que son el doctor Stefano Lava, Gregoretti y demás, son por así decirlo, Italia es el país que más experiencia tiene
mismo en Europa, y estaban muy conformes con los desarrollos que habíamos hecho acá. El tema es que justamente en esta unidad, que está con un soporte muy fuerte de kinesiología, el kinesiólogo respiratorio es un profesional que en este momento está llevando adelante el tratamiento en nuestra unidad. Acá estamos viendo 2 kinesiólogos en acción. Tienen otra cosa que es muy importante, que es la humanidad. Desarrollamos una empatía muy importante con el paciente y eso permite que, por así decirlo, digamos, toleren. Claro, que en definitiva se banquen el casco puesto. Doctor, muchísimas gracias por la